Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo funciona Binance Referidos, cómo podemos afiliar gente con nuestro enlace, qué beneficios podemos sacar, qué beneficios sacan aquellas personas que utilizan el enlace y os voy a enseñar todo sobre Binance Referidos, así que no te lo pierdas. Pero antes de comenzar, te dejo en el primer comentario de este vídeo un enlace de referidos para que te crees una cuenta en Binance y tengas un 10% de descuento en comisiones siempre que hagamos depósitos, operaciones o retiros de capital dentro de la cuenta de Binance. También me gustaría dejarte aquí una lista de reproducción en el que os enseño a invertir vuestras criptomonedas dentro de la parte de Binance Earn para que podamos sacarle una doble rentabilidad a nuestras criptomonedas y obtengamos más pasta, más dinero invirtiéndolas en Binance. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, vamos al ordenador, estamos en la pantalla y aquí tengo la página de Binance, estamos viendo la página principal de Binance de mi cuenta y para irnos a la parte de referidos vamos a tener que irnos a nuestro perfil. Nosotros dejamos el ratón sobre nuestro perfil y aquí habrá una sección que nos ponga programa de referidos. Una vez estamos en el programa de referidos nos dice invita a amigos, ganad criptomonedas juntos, gana hasta un 40% de comisión cada vez que tus amigos hagan trading. Vale, te da la opción de invitar ahora, te da una opción también para ver las reglas detalladas, las voy a abrir aquí también para que podamos verlas. Os recomiendo que os las leáis detenidamente si vais a utilizarlo, ya que veremos todos los beneficios y todas las reglas bajo las que estamos sujetos. Pero bueno, vamos a ir paso por paso analizando qué es lo que nos pone. Primero encontramos la parte de panel de control, luego encontramos la parte de lista de enlaces, luego encontramos también la parte de lista de amigos, historial de comisiones y comisiones compartidas contigo. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que Binance Referidos funciona de la siguiente manera. Nosotros vamos a hacer que una persona se abra una cuenta con nuestro enlace y que esas comisiones que se vayan a pagar al realizar depósitos, transacciones o al retirar dinero van a tener un descuento del 10% en esas comisiones y las va a recibir ese descuento del 10% la otra persona referida. Es decir, que si por ejemplo vosotros utilizáis este enlace de aquí, siempre que yo pague un 10% de comisiones os vais a llevar vosotros esa cantidad y siempre que lo hagáis vosotros me la llevaré yo, así de fácil y así de simple. Por eso, siempre que utilicemos el proyecto de Binance Referidos, yo recomiendo hacerlo con una persona que sepamos que va a realizar inversiones o que va a utilizar su dinero para invertir criptomonedas. Bien, vamos ahora a analizar un poquito qué es lo que vemos aquí. Aquí nos pone el ID de referidos predeterminado y este es el enlace que yo siempre dejo en el primer comentario siempre que hago tutoriales de Binance para que la gente se abra la cuenta, es decir, que yo reciba un 10% de las comisiones que vosotros pagáis si estáis afiliados y que vosotros, si estáis afiliados, como comentaba, os lleváis un 10% de las comisiones que pago yo siempre que hago transacciones o operaciones, ¿vale? En este caso vamos a ver cómo podemos variar estos porcentajes porque podremos llegar hasta que me pueda llevar un 20% o que vosotros os llevéis un 20% y yo un 0, ¿vale? Aquí nos pone panel de control, has ganado esta cantidad de Bitcoin, 0,0011 Bitcoin, se han realizado 15 transacciones, un total de 15 referidos han realizado transacciones y tengo 70 referidos desde que comencé a hacer los tutoriales dentro de Binance. Aquí nos pone la clasificación en función de los Bitcoins que se han llevado como referidos. Aquí vemos los primeros que tienen una cantidad de Bitcoins desorbitadas, o sea que tienen que tener una cantidad de referidos que han cobrado por comisiones flipante. En este caso yo tengo 70 referidos y esta es la cantidad de Bitcoin que he ganado por las comisiones. Pero bueno, es interesante saberlo y para tener en cuenta un poco cómo está el sistema de los referidos dentro de Binance. Aquí vemos las listas de enlaces y yo tengo 3 principalmente, ¿vale? Tengo uno en el que yo recibo 10 y mis amigos, o sea vosotros si os abrís una cuenta recibís 10, tengo otro en el que yo recibo 20, vosotros recibís 0, tengo aquí otro que recibo 20, vosotros recibís 0, pero os voy a enseñar a generar un enlace nuevo. Nosotros iríamos aquí a generar un enlace y nos da la opción de elegir cuánto porcentaje se lleva cada uno, ¿vale? Aquí nosotros podemos elegir 0, 5 o 10, yo tengo elegido 10 y cuando el saldo de la cuenta en cuestión es superior a 500 BNB, se puede elegir un 15% o un 20% para vosotros y para mí un 0%, ¿vale? En este caso yo no cuento con un capital de 500 BNB, un BNB ahora mismo son $200, así que si hacéis la conversión sale bastante caro, tenéis que tener en torno a 100.000 euros y la verdad que yo no tengo esa cantidad ahora mismo, así que no puedo utilizar este link del 20%, ¿vale? Yo utilizo siempre los links que más os benefician a vosotros, en este caso que vosotros recibáis un 10% y yo un 10%, porque hay gente que utiliza este enlace y la gente que abre las cuentas con este no lo sabe, es decir, que vosotros recibiríais 0 y yo recibiría un 20% de vuestras comisiones. Yo siempre pongo el 10%, yo creo que es lo más ético que vosotros os aprovechéis de este enlace de referidos y que tengáis ese descuento en comisiones y además que vosotros os llevéis ese 10% de todas aquellas transacciones que yo realizo, ¿vale? Aquí nosotros podremos ver la cantidad de amigos que han abierto cuenta con este enlace de referidos y aquí abajo podremos ver esa lista de amigos. Evidentemente no me pone el nombre de las personas que se lo han abierto, solo me aparece el ID
del usuario. Realmente yo no sé quién es cada uno, pero bueno, aquí te dice qué tipo de cuenta tienen, qué es lo que hacen. Tiene spot, minería, futuros, dónde operan. Yo aquí puedo ver todos esos datos y puedo ver también a la hora a la que se ha registrado, puedo ver si han hecho operaciones, dónde las han hecho. Aquí lo pone que han hecho operaciones. En spot no hay ninguna operación. A la hora de registro, bonificación obtenido por referidos, ID de usuario, etcétera. Como os comentaba, aquí aparece una lista detallada. Evidentemente mantiene la privacidad de los usuarios, porque yo creo que es importante no saber aquellas personas que se han afiliado con tu enlace. Yo creo que es importante mantener esa privacidad siempre. Y bueno, aquí abajo podemos encontrar el historial de comisiones en función de la cuenta. Yo tengo siempre filtrado por todas las cuentas, pero si nos apeteciese ver por spot, futuros o minería, pues nosotros podríamos ver todas aquellas personas que han estado operando y cuyas comisiones hemos estado ganando. Aquí vosotros también podréis ver aquellas ganancias que habéis tenido porque yo o vuestros afiliados hayan utilizado el enlace o hayan realizado alguna transacción, ¿vale? En este caso, como podéis ver, me pone las comisiones ganadas para cada cuenta, 749, lo que sea. Ha estado comprando USDT, ha estado comprando Polkadot, Ethereum, y nosotros estas comisiones nos las vamos a llevar en esta criptomoneda. Es importante saber, y esto lo quiero recalcar, que es el último mensaje que quiero transmitiros, que este 10% de comisiones que os vais a llevar siempre que yo compre criptomonedas, os lo vais a llevar en la criptomoneda en la que yo compre y realice esas compras. No os las vais a llevar en Bitcoin como nos lo pone aquí arriba. Esto al final es el valor en Bitcoin de las criptomonedas que se han comprado en ese momento. Si por ejemplo esta persona aquí abajo ha comprado BNB, pues a mí esta cantidad de BNB es la que me va a aparecer en mi cartera. No me va a aparecer Bitcoin, me va a aparecer siempre esa cantidad. De hecho, yo he llegado a tener carteras con criptomonedas que realmente ni conocías. De hecho, si nos vamos por ejemplo a la tercera pantalla, vamos a ver por ejemplo, ¿ves? Este ha comprado todo BNB, pero si nos vamos más lejos vamos a encontrar otro tipo de monedas. Si nos vamos por ejemplo a la página 2, encontramos la moneda XMR, en fin, encontraremos un mogollón de monedas y también podremos saber qué es lo que la gente anda comprando, y yo lo veo bastante útil. De hecho, si nosotros queremos ver cómo funciona Binance Referidos desde el teléfono móvil, abrimos la aplicación de Binance, ¿vale? Y una vez la tenemos abierta, nos vamos a la parte de nuestro perfil, arriba, en la opción que nos deja arriba a la izquierda, ¿vale? Donde aparece esa persona, nos vamos al programa de referidos y aquí nosotros vamos a ver un menú muy parecido al que hemos visto anteriormente, con todas aquellas amigos que han utilizado el enlace de referidos, todas aquellas transacciones, etcétera. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.